Bueno, la política, Paola, está súper movida. Así es, y vamos a conversar con nuestro invitado, Francisco Sagasti, director del proyecto Agenda Perú, para tratar pues del tema de qué hacer con nuestro país, cuáles son los temas más importantes, porque lo que queremos es una renovación no solamente de la política, sino realmente un país que sea democrático y que sea igualdad para todos. Efectivamente, esta mañana comentábamos una entrevista que sale en Perú 21 y estamos hablando de cambios de maquillajes o de reciclaje solamente. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto de verlo, Paola, gusto de verlo, Ricardo. ¿Cómo está? Así es, ¿cómo hacer para realmente avanzar hacia una agenda nacional? Ya ha habido pues una reunión del Pacto Nacional y en los cuales se ven temas importantes, pero ¿cuáles son los que se deben priorizar realmente para un cambio en el país? Bueno, creo que lo más importante ahora, en este momento, es priorizar la renovación política en el Congreso. Han mencionado ustedes reciclados, han mencionado ustedes gente que se vuelve a presentar una y otra vez, y lo terrible es que tenemos congresistas que cambian de partido como quien cambia de ropa interior. Realmente es un desastre. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de sentirse defraudada con la clase política que hemos tenido hasta ahora. Ahora tenemos una oportunidad muy grande, diferente, de elegir a un buen grupo de congresistas que sean capaces de tocar la agenda y de retomar la agenda de cambios que necesita nuestro país. Pero si no hacemos eso dentro de unas pocas semanas, yo creo que seguiremos igual como estemos y habremos perdido otra oportunidad. Yo veo este Congreso que viene algo así como lo que fue el gobierno de Paniagua, que fue un gobierno de transición que sentó unas bases extraordinarias para poder avanzar y sin embargo perdimos la oportunidad. Yo creo que ahora tenemos que hacer algo similar con el Congreso. Ese gobierno de transición de 9 meses de Paniagua se caracterizó por un trabajo entre ejecutivo y legislativo. Claro. Correcto. Si hablamos en términos deportivos, entre toque y toque, ¿verdad? El juego en pared. ¿Se podrá hacer eso en estos 15 meses que van a tener la posibilidad de trabajar juntos? Yo espero que sí. Yo espero que cuando estemos en el Congreso, aquellos que hemos decidido de una vez ya dejar nuestras tiendas puramente académicas y de analistas y entrar en el campo político directamente, creo que es posible llegar a entendimientos. En primer lugar, con otras fuerzas en el Congreso. No queremos un Congreso en que se estén peleando, no queremos un Congreso en el cual la persona que piensa distinto, el congresista que piensa distinto, es un enemigo al que hay que destruir, etc. No queremos un Congreso en cuya agenda sea vacar al presidente, por Dios. Hemos visto que la primera cosa que plantea uno de los candidatos o precandidatos es que su agenda es vacar al presidente, es decir, entrar con la pata en alto, como decimos, y evitar, y digamos, hacer imposible lo que usted dice, una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, que es esencial para el que el país avance. Claro, pero también la agenda que tiene el próximo Congreso es importante, entre ellos está la renovación del Tribunal Constitucional. Absolutamente. Yo creo que el próximo Congreso tiene un paquete de medidas sumamente importantes. Algunas de ellas están vinculadas, en primer lugar, a la reforma del propio Congreso. Y hemos visto cómo ha sido mal utilizado, cómo se han aprovechado de algunas joyerías, cómo se ha usado el Congreso por algunos congresistas para vendetas personales, para ganar algo de dinero y hacer leyes especiales para sus propios intereses. La primera cosa es renovar el Congreso. La segunda es la que usted menciona, Paola. Tenemos una serie de reformas en justicia y reformas políticas importantísimas. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía. ¿Qué hacemos para realmente fortalecer la Fiscalía Anticorrupción y que no esté a dos golpes de un repique en términos de recursos, etcétera? Tenemos la Junta Nacional de Justicia. Entonces, pero además de eso están los temas que interesan a la ciudadanía. Seguridad, salud, educación, género, que es un tema que se ha abandonado ahora en este momento. O sea que creo que el Congreso tiene una agenda que mezcla sentar las condiciones para que en el 2021, en el bicentenario de la independencia, podamos tener un gobierno y un nuevo Congreso que miren hacia el futuro, por un lado, y al mismo tiempo resolver problemas urgentes que cada uno de ustedes vive en el momento. Pero recordemos, como usted ha dicho, son solo 16 meses y segundo, es el Congreso, no es el Ejecutivo. Por lo tanto, va a haber que tender puentes con el Ejecutivo y esperamos
que el presidente Vizcarra y sus ministros estén dispuestos a trabajar con un nuevo Congreso. Usted forma parte del Partido Morado. ¿Cuáles son las propuestas? Sobre todo porque lo que se espera es un cambio. La población está esperando un país distinto. La primera cosa, Paola, es política decente. Lo que queremos es ver políticos, es ver representantes, es ver congresistas honestos, que piensan en el país y no piensan en su bolsillo, que conocen a fondo la situación del país, que se han pasado años estudiándolo y trabajando, que tienen una trayectoria no solo de limpieza y de honestidad, sino de capacidad profesional y de hacer las cosas. Y eso es lo que va a ofrecer el Partido Morado. En la lista parlamentaria. En la lista parlamentaria, que va a ser muy distinta. Porque hay grupos que están viendo juventudes, pero sin embargo vemos caras demasiado conocidas, ¿no? Bueno, yo creo que en el Partido Morado tenemos un énfasis muy grande en la juventud. Hablamos de los jóvenes morados, pero jóvenes morados de todas las edades. Yo creo que la juventud es una actitud. Tenemos un equipo realmente de gente joven de primera, pero recordemos, va a haber elecciones en el 2021 y en el 2022. Ahora, la juventud y la experiencia, creo yo. Correcto, esa mezcla es la necesaria. Y una de esas experiencias creo que la tienen ustedes, digamos, una de sus fortalezas es Daniel Mora. Correcto. Que es un hombre que ha hecho mucha transformación por la educación, pese a las dificultades que ha tenido. Hoy el Comercio informa, por ejemplo, de que son 24 las universidades que no han logrado su licenciamiento, es decir, que no van a seguir operando. ¿Cuál va a ser la propuesta que van a llevar ustedes bajo el tema educativo? Mire, el tema educativo es absolutamente prioritario. Es un trabajo que usted además ha desarrollado en Agenda Perú. Correcto, correcto. No solamente a Daniel Mora, no puedo dar algunos de los otros nombres, pero usted va a ver muy pronto en la lista del Partido Morado a gente que conoce de educación, que conoce de salud, que conoce de lucha anticorrupción. Lo que vamos a ofrecer va a ser una gama de experiencia y conocimientos muy amplia. Y en el caso educativo, en primer lugar, continuar y profundizar la reforma de la educación superior que se inició anteriormente bajo el liderazgo de Daniel Mora, que es uno de los baluartes en nuestra lista y en nuestro partido, es nuestro secretario nacional de organización. Además de eso, tenemos a personas que han venido trabajando a fondo en el tema educativo, pero no solamente educación superior, sino también el tema de educación inicial, transformación del proceso de formación de profesores. Uno de los temas centrales que nos olvidamos, todo el mundo habla de cómo ponemos más recursos, cómo hacemos más cosas, pero en última instancia, si no formamos bien a los profesores en los institutos pedagógicos, en las escuelas normales, en todas ellas organizaciones que realmente le dan la base a los profesores, vamos a tener muchos problemas. Así que este es otro de los temas. Y más adelante, cuando llegue el momento, vamos a hacer una presentación de toda la gama de temas que, siendo realistas, Paolo usted ha dicho, solo 16 meses. Y no somos el Ejecutivo, somos el Congreso. Estos 16 meses tienen que servir y la ciudadanía tiene que tener claro eso. Tiene que servir para renovar la política en el Perú y para sentar las bases de un buen gobierno en el bicentenario de la independencia en el 2021. En el tema de Agenda Perú, los temas son variados, ¿no? Va desde la lucha contra la corrupción, está seguridad ciudadana también. Correcto. Por ejemplo, que es un tema que preocupa mucho, sobre todo en las últimas semanas, que se ve un incremento y una violencia extrema. Aquí hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, cuando se habla del tema de seguridad ciudadana, inmediatamente se dice una ley, hay que endurecer las penas, que la policía, etcétera. No, cuando uno mira, y hemos mirado en detalle toda la gama que tenemos de normas legales para combatir la delincuencia, combatir el sicariato y todo eso, están allí. Lo que nos falta es ejecución. Entonces, en el Partido Morado, en primer lugar, recordemos que el Congreso tiene una función de control. Lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo el Ejecutivo está poniendo en práctica estas normas. Porque no es tanto de dar una ley, otra ley más, hacer que las cosas funcionen. Entonces, de una manera respetuosa y colaborando con el Ejecutivo, trataremos de asegurar desde el Congreso que las normas existentes para frenar la delincuencia, frenar el sicariato, se pongan en práctica. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Recordemos, es el Congreso, no es el Ejecutivo. ¿Cómo pueden colaborar desde su agrupación política en el tema de la lucha contra la anemia? Ustedes han estudiado, y eso lo pregunto cuando ustedes en Agenda Perú,
el Correcto. tema justamente, ¿no es cierto?, Así de es. la alimentación, de la desnutrición en nuestro país. ¿Cómo podemos colaborar en todo este trabajo que se está haciendo para disminuir esta situación que enfrentan miles de niños en el Perú? Bueno, usted ha dicho la palabra correcta. Desde el Congreso se puede colaborar, Ujú. no podemos ejecutar. Claro, sin duda. No se Ahora le puede bien, mentir a la población. No se le puede mentir, Claro. es decir, realmente ya es hora que la ciudadanía escuche a congresistas que le dicen la verdad. Y eso es lo que queremos hacer. Pero usted ha preguntado cómo se puede hacer. Mire, en la lucha contra la anemia hay por lo menos 7 programas distintos que están repartidos entre 3 o 4 ministerios. Algunos en el Ministerio de Educación, otros en el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, o sea, en fin, de Desarrollo e Inclusión Social. Y lo que tenemos que hacer es que esto funcione coordinadamente. Nosotros hemos visto algunos casos en los cuales los pleitos entre un burócrata y otro burócrata de un programa y de otro programa impiden que se llegue. Entonces la tarea que podemos hacer, como usted bien ha dicho, Ricardo, es colaborar con el Poder Ejecutivo para integrar estos programas. Y otra cosa más. En última instancia, los programas contra la anemia, contra la desnutrición infantil, se aplican en el campo, se aplican en municipalidades, se aplican en localidades específicas. De nada sirve a nivel de un ministerio de dar una norma y todo si no sabemos seguir todo el proceso hasta llegar al usuario, hasta llegar a la persona que se va a beneficiar a esos niños. Está fallando esa lucha porque hay muchos casos de anemia que no solamente se dan en las clases bajas, se dan también en niños en los cuales se supone que tienen que comer bien, sin embargo no lo hacen. No, tiene toda la razón. Ahí hay un problema de educación y las causas son muchas. ¿De qué sirve, por ejemplo, luchar contra la anemia y tener un programa y dar las chispitas y todo eso si en esa zona no hay agua? Si en esa zona tenemos el agua contaminada y los niños terminan con diarrea, independientemente de lo que usted le haya dado como suplementos vitamínicos para eliminar la anemia, esta persona no va a poder desarrollarse. Entonces, el problema es un problema de coordinación, de integración y de entrega a nivel práctico operativo. Las normas legales creo que se pueden plantear sin mucho problema, los programas se pueden diseñar, pero en última instancia lo que tenemos que hacer, eso nuevamente no es tarea del Congreso. Pero pueden ayudar, Podemos ayudar, claro. pero en el 2021 el Partido Morado, si estamos en el gobierno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué puntos de la Agenda 21 que tienen ustedes se van a aplicar dentro o van a proponerlas llevar al Partido Morado? Mire, el Partido Morado lo que ha hecho es tener una labor de recopilar ideas. No solamente está lo que se hizo en Agenda Perú, están las propuestas de muchísimos otros intelectuales que han trabajado. En fin, ahí está el trabajo de Carlos Amati León, por ejemplo, el pan nuestro de cada día o el Perú nuestro de cada día, que habla sobre cómo mejorar la agricultura. Una de las cosas que estamos haciendo en el Partido Morado desde hace 3 años, tenemos 180 personas en plan de gobierno que están trayendo información de diferentes fuentes. Tengo el privilegio de ser el secretario nacional de estrategia programática y plan de gobierno y de coordinar todos esos insumos de una manera ordenada. O sea que no es solo Agenda Perú, es muchísimo más y la labor que tienen muchísimos profesionales. ¿Y cuál va a ser el tema insignia? ¿Va a ser la lucha contra la corrupción o son varios? Bueno, en el Congreso una de las primeras cosas es lucha contra la corrupción, no hay nada que hacer, porque realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que la corrupción es un cáncer que nos impide hacer cualquier otra cosa. Inmunidad, doctor. Bueno, inmunidad o impunidad. Es evidente, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es que el Congreso no se convierta en un lugar donde van candidatos para buscar impunidad. Inmunidad solamente se aplicaría en aquellos casos de delitos o, digamos, problemas de función legislativa durante el periodo legislativo. No es una cosa que es una impunidad para cualquier cosa, cualquier delito que usted cometió antes de llegar al Congreso. ¿Y bicameralidad también? Ese es un tema importante. Creemos que sí. La ciudadanía se pronunció en contra de la bicameralidad, pero no tanto porque no quiera la bicameralidad, sino porque la propuesta venía envenenada. La forma en que el Congreso distorsionó la propuesta del Ejecutivo, poniendo bicameralidad junto con el recorte de las funciones de del voto de confianza. Entonces, ¿qué significaba eso? Si aprobábamos la bicameralidad, al mismo tiempo le quitábamos al Ejecutivo la posibilidad de balancear los ataques del Congreso.
Entonces yo creo que es un tema que, pese a que sea, digamos, tiene que ponerse en la agenda, no creo que será algo inmediato, pero es un tema que el Perú reclama. Quiere tener un Senado con gente de mucho más peso, mucho más que represente el interés nacional y no solo los intereses puntuales que deben representar los congresistas. Perfecto. Muchísimas gracias, don Francisco Sagasti, director ejecutivo de Proyecto Agenda y también postulante, próximo postulante al Congreso por el Partido Morado. Correcto, seré postulante al Congreso. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los oyentes. Bien, muchas gracias también por darnos diversos detalles de lo que sería también una labor posible de su partido. Bien, ahora vamos.